La hemostasia es detener un sangrado. Incluye un proceso donde se forma un tapón de sangre que le llamamos coágulo. Y son procesos vitales para la sobrevida. No podemos perder sangre porque esto pues traería consecuencias que incluso llevan a la muerte. La homeostasia tiene por lo menos 4 fases. El primero de ellos tiene que ver con una contracción, algo mecánico, un espasmo vascular, una vasoconstricción que intenta entonces reducir la pérdida de sangre. El segundo evento, las plaquetas, que son elementos muy activos, forman un tapón evitando la pérdida de sangre. El tercer evento en la hemostasia tiene que ver con la formación de una red de fibrina donde quedan atrapados los elementos formes de la sangre, las células sanguíneas y también algo de líquido. Y el último evento tiene que ver con la proliferación de tejido fibroso para la cicatrización. Vamos a ver en primer lugar el espasmo vascular. Es un espasmo local, no sucede en todo el organismo, solamente en el lugar donde se está perdiendo la sangre. Vamos a decir que ustedes tengan una herida en un dedo, entonces ahí sucede un espasmo local. Y en este intervienen sustancias que se llaman de manera genérica autacoides, que provienen tanto del tejido como de las plaquetas. Uno de ellos es el tromboxano A2. El tromboxano A2 es una sustancia que deriva del ácido araquidónico y es un potente vasoconstrictor local. El ácido araquidónico es un ácido graso que proviene de los fosfolípidos. Ustedes saben, los fosfolípidos tienen una cabeza polar y 2 colas. Esas colas son ácidos grasos. Cuando se hidroliza el fosfolípido, libera entonces los ácidos grasos. Hay una enzima que se llama fosfolipasa. Y el ácido araquidónico, mediante otras enzimas, se va a convertir en tromboxano A2. La aspirina o el ácido acetil salicílico, que es el nombre genérico de la aspirina, la fórmula, aspirina es su nombre comercial, va a inhibir la síntesis del tromboxano A2. Y vamos a ver ahora la relevancia en un momento más que tiene la aspirina en cuanto a evitar la agregación y las fases iniciales de la hemostasis. Otra cosa que participa en el espasmo vascular son reflejos nerviosos, el sistema nervioso simpático, la acción de la adrenalina y la noradrenalina sobre todo, que actúa en los receptores alfa 1 y que produce la vasoconstricción. El segundo evento tiene que ver con la formación del tapón plaquetario. Y aquí, como mencioné, pues vamos a hablar de la participación de los trombocitos, de las plaquetas, que son fragmentos celulares provenientes del megacariocito que se forman en la médula ósea y que tienen una concentración entre 150,000 a 300,000. Algunos laboratorios tienen un valor un poquito diferente, pero en general ese es el rango normal. Son muy activas, tienen muchas sustancias en su interior. Por ejemplo, la actina, la miosina, la trombostenina, que son moléculas contráctiles, hacen que éstas tengan pues movimiento, las plaquetas. También tiene restos del retículo endoplásmico rugoso, del aparato de Golgi. Tienen mitocondrias, porque hay que producir pues el ATP. Tienen prostaglandinas, vamos a hablar de algunas de ellas. Y el factor 13, que hemos mencionado antes, es el factor que estabiliza a la red de fibrina.
que es la red donde quedan atrapados los elementos formes. Factor de coagulación número 13. También tiene factores de crecimiento, etc. Así que son muy, muy activas. La membrana entonces contiene glucoproteínas que van a impedir la adherencia al endotelio normal. ¿Sí? Las plaquetas normalmente no se adhieren al endotelio. Ya saben que el endotelio es una superficie que es lisa y que evita, por esa característica, la coagulación. Pero también cuando hay zonas dañadas en la pared vascular y que hay exposición de la sangre al colágeno, de manera especial, estas glucoproteínas van a facilitar la adherencia y después la agregación, que son dos fenómenos diferentes que ocurren ahí en los vasos sanguíneos por parte de las plaquetas. La membrana plasmática también contiene fosfolípidos, que son factores de coagulación, son importantes en este tercer evento que vamos a mencionar enseguida. Las plaquetas son estructuras entonces muy activas. Tienen un promedio de vida de 8 a 12 días y después de que hacen sus funciones, pues se van desgastando y finalmente son eliminadas por los macrófagos tisulares, en especial en el vaso. El tapón plaquetario entonces se forma cuando hay contacto de las plaquetas con la pared vascular dañada. Y no necesariamente porque hay una pérdida de la continuidad de la pared, no solo cuando se rompe un vaso sanguíneo. Puede ser un asunto de una placa de aterosclerosis, por ejemplo, que hace que la pared ya no tenga la característica normal de ser lisa, está dañada, y esto va a activar a las plaquetas. Estas se hinchan, se contraen fuertemente, empiezan a proyectar pseudópodos como si fueran pies que le salen en formas irregulares, pero sobre todo liberan factores activos, como el ADP, proveniente del ATP, como el tromboxano A2, proveniente del ácido araquidónico, los cuales hacen que las plaquetas no solamente se adhieran a la pared del vaso, fenómeno de adhesión, sino también se junten entre sí mismas. Y esto se llama agregación plaquetaria. Un fenómeno que puede conducir al siguiente proceso, que es la coagulación. Agregación es una cosa y coagulación es otra. Entonces, la aspirina, que como hemos dicho bloquea la síntesis del tromboxano A2, se considera un antiagregante plaquetario. Aspirina no es anticoagulante, sino antiagregante. Las plaquetas también entonces se adhieren al colágeno y al factor de von Willebrand, que vamos a ver que es uno de los factores de coagulación. De manera continua, las plaquetas se están adhiriendo para formar un tapón, agregando esto en los vasos sanguíneos pequeños y evitan sangrados que de otra manera nos conducirían a la muerte. Cuando hay un déficit de plaquetas, ya sea en número, si la persona tiene un cambio brusco de 150,000, que es el límite inferior, a 50,000 plaquetas, va a empezar a tener sangrados. Ahí vemos entonces la función tan importante de las plaquetas para evitar esos sangrados. Ahora puede ser que el número de plaquetas sea normal, pero si su función es deficiente, también habría problemas.